Génesis 31, 38. Este día vamos a predicar algo acerca de los números, del número 20. Del 20. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el año pasado, en el año 2019, el Señor me ponía que empezando les hablé a los hermanos y les dije algo del año que se avecinaba, este año que estamos en curso, el año 2020, que se repite 2020. Y se me ocurre decirles que este año 2020, comenzando el 1 de enero, el Señor quería que comenzáramos a orar, ¿verdad?, por el pueblo de China, porque en el año 2019 comenzó un problema grande que ahora se ha regado por todo el mundo, ¿verdad? Y yo les dije, hermanos, el año que viene, el año 2020, van a suceder cosas muy feas. Ese año va a haber algo grande sobre la faz de la tierra que vamos a mirar. Se me ocurre decirles cosas que después ya no hallaba cómo callarme, ¿verdad? Pero ya había comenzado a hablar y yo dije, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Vamos a esperar el año 2020, ¿verdad? Porque el año 2020 es un año que va a ser un año de cambio. Muchos morirán, pero muchos quedarán de pie para arrepentimiento. Hemos comenzado a predicar desde el inicio del año. El Señor nos pone que prediquemos del arrepentimiento, ¿verdad? Que al final de la predicación hagamos el llamado tanto a los que están enfrente como a los que están enfrente de su tele o de su celular o de su computadora mirando las redes sociales, que haciéndoles un llamado al arrepentimiento, que si le han fallado a Dios, que se arrepientan, que si no han conocido al Señor, que aceptan al Señor como Señor y Salvador. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Es el nombre más poderoso que puede conocer cualquier persona que se acerque a Dios, ¿verdad? Mandó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero comenzamos a hablar y ya no sabía cómo enderezar las palabras que comencé a decir, ¿verdad? Que este año 2020 iba a ser un año de juicio, iba a ser un año de cambio, ¿verdad? Les dije, voy a comenzarles a hablar de la numerología, de los números, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, será otra predicación. Ahora quiero hablar del 2020. ¿Qué significa el 20? ¿Y qué significa el año 2020, 2020? ¿Verdad? Porque no hemos mirado nada hasta este momento. Desde que comienza el año 2020, comienza, ¿verdad?, con un rumor de guerra, tercera guerra mundial, que todos arrinconados, preocupados. Hasta los más valientes comenzaron a temblar sus rodillas, porque ya se miraba venir, ya se miraba, comenzaron misiles a caer y comenzaron hermanos, ya estaba a punto, pero Dios tiene el control. Este es un año de cambio. Ya hemos mirado que cambios han comenzado a suceder, ¿verdad? Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a hablar del año 20 y sumado 20 y 20, 40, ¿verdad? El significado del año 2020. Mire lo que dice la palabra del Señor. Génesis 31, 38. Dice la palabra del Señor. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Padre, en el nombre del Señor Jesús, bendecimos esta palabra. Bendecimos tu palabra. Exaltamos tu nombre. Glorificamos tu nombre. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos. Y
Te rendimos el honor que tú mereces por tu grande misericordia que has tenido hasta este momento con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros pequeños nietos, con nuestros padres, con nuestra vida. Te damos la honra y te damos la gloria. ¿Con qué podemos agradecerte? Señor, no tenemos oro ni plata porque todo es tuyo, pero tenemos algo, nuestro corazón, nuestro corazón. Eso lo disponemos para dártelo. Te alabamos y te glorificamos y te bendecimos. Ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesús, reprendemos todo demonio que se quiera entrometer en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestros hijos, en nuestro negocio, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Reconocemos que Él está derrotado y está debajo de la planta de nuestros pies, en ese nombre que tiene el poder y que tiene la autoridad, y que todo demonio algún día lo miraré con nuestros propios ojos, hincado de rodillas ante Jesús, porque Él es el que manda, Él es el que ordena, y Él es el que hace su voluntad. Ahora, Señor, vamos a dar paso a esta tu palabra, declarando que va a bendecir en esta mañana, primer día de la semana, a muchos de tus hijos. Te damos las gracias y la honra, te damos la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, nos podemos sentar. Aleluya. El significado del 20, del año 20, según la Biblia, final de la espera o tiempo cumplido o rescate. La palabra del Señor dice que Jacob tenía una bendición del abuelo Abraham, Isaac, hijo, Jacob, nieto. Según la Biblia, final de la espera o tiempo cumplido. Y miramos que Jacob sirvió a Balaam por 20 años, cumpliendo su tiempo de trabajo, recibiendo su libertad, teniendo como recompensa a la mujer que amaba. Lo leímos ahorita, el texto que comenzamos a leer, Génesis 31, 38. Nos está hablando de Jacob cuando huye de Balaam, cuando se va, ¿verdad? Pero aquí estamos mirando cómo siempre va a llegar el día en que va a haber un cambio. Siempre va a llegar el día en que el tiempo se va a cumplir. Que mirábamos el coro que decía, ya falta menos que ayer. ¿Cuánto tiempo la humanidad ha sido esclavizada? ¿Cuánto tiempo la humanidad ha estado esclavizada, como el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir siendo esclavos? Hay poderes ocultos, pero este año es un año de cambio. Este año 2020 es un año a donde la espera ha llegado a su fin. Hemos esperado tanto tiempo, hemos sido esclavos en todo el mundo, ¿verdad? Económicamente nos tienen esclavizados, ¿verdad? Hay grandes poderes ocultos que han esclavizado a toda la humanidad, pero hay siempre un cambio. En el Señor siempre se ha mirado un cambio. 20 años esperó el pueblo de Israel para ser liberado por medio de Débora, en el libro de los jueces. Por medio de Débora y de Barak, en Jueces 4:3. 20 años esperó el arca de Jehová para ser llevada a Jerusalén, en 1 de Samuel 7:2. Sucedió también al cabo de 20 años, en los cuales Salomón había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa del rey. 20 años, se van cumpliendo 20 años, 20 años. En el libro de Éxodo 30:14 nos habla del dinero del rescate.
Dice, todos darán lo mismo. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, siempre había un cambio, ¿verdad? Y a los 20 años había un cambio. Cuando los niños cumplían 20 años, ya había un cambio, ya había un cambio en la vida de ellos, ¿verdad? Las personas mayores de 20 años tenían que ir a la guerra y dar ofrenda a Dios. Y lo miramos en el libro de Éxodo 30:14. Y dice la palabra del Señor, dice, y es el dinero del rescate por el cambio, ¿verdad? Ni el rico iba a dar más. Porque aquellos que están pegados nada más en el dinero, que son más amadores del dinero, dicen, ya hablo del dinero. ¿Verdad? No. Porque cuando se hablaba de un cambio, en ese tiempo, ¿verdad? Ni el más rico iba a dar más que diga, yo voy a llevar a la iglesia más porque soy rico. Y a mí me va a perdonar más el Señor, te equivocas, ¿verdad? El Señor, el mismo apóstol dijo, perece tú y tu dinero, ¿verdad? Porque siempre la gente está pensando en el dinero, en el dinero y en el dinero. Y aquí les dijo, para que no haya ningún conflicto que diga el pobre no puedo pagar lo que el rico paga. Dijo el Dios de los cielos, el pobre va a dar medio ciclo y el rico más rico y millonario va a traer también medio ciclo, porque no me van a poder comprar con el dinero, porque hay uno que es amador del dinero y hay otro lo contrario, no tiene a veces ni para agarrar el bus y irse a su trabajo. ¿Y qué dice el Señor? No, el pobre va a dar medio ciclo y el rico va a dar medio ciclo. Y será bendecido el rico que va a dar medio ciclo y será bendecido el pobre que va a dar su medio ciclo. Ahí no iba a haber nadie, con el Señor no iba a haber excusa, no iba a decir, no, pues no puedo. No puedo, ya me pidieron todo lo que tengo, no lo puedo, ¿verdad? No, Dios es justo y es justicia. Y siempre había un momento para el cambio, ¿verdad? Cuando el rey Artajerjes tenía 20 años de gobernar, dejó a Nehemías volver a Jerusalén, dando inicio al final del cautiverio de Israel, ¿verdad? ¿En qué año? 20. ¿En qué año estamos ahora? 20. En el año 2020. 20. ¿Verdad? Lo estamos tratando de explicar de una manera entendible, porque el año pasado que yo comencé a hablar, yo después dije, Señor, ¿qué es lo que estoy hablando? ¿Verdad? Los hermanos como que me están mirando diciendo, el año que viene, el año 2000, estamos en el 2019, el año 2000, van a pasar cosas muy duras, el año 2000 va a ser un año de cambio, va a ser un año de que la espera que hemos estado esperando, en lo espiritual estamos hablando, estamos en un ministerio de liberación, el año que viene va a haber un año de cambio, ¿verdad? Un año que hemos estado esperando y que se va a tener que cumplir, y el coro que pusimos ahora, ya falta menos que ayer, Jesús ya pronto vendrá. También estamos en la espera de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por tanto, 20 años es el cerrar un ciclo y es el final de una espera, ¿verdad? Pero usted me puede decir, pero hermano, pastor, ¿qué espera? ¿De qué espera? ¿Qué espera? Estamos esperando que muchas personas cambien. El Señor ha estado esperando mucho tiempo para que cambiemos, para que la misma iglesia cambiemos, ¿verdad? Porque el juicio comenzará por la casa de Dios, por su propia casa empezará el juicio. Pero no tan solo estamos nosotros hablando, sino que estamos ahora, el Señor nos permite hablar de lo que está pasando alrededor del mundo, que hemos mirado un cambio muy grande en este año 2020.
No es coincidencia que al sumar 20 del año 2020, estamos en el 2020, dan 40, ¿verdad? Si estamos diciendo que hoy estamos viviendo en el año 2020, que sumado nos da 40, cuando Dios quería que el pueblo de Israel cambiara, los tenía que meter en una, se puede decir, estamos en una cuarentena ahorita, ¿verdad? No hay nadie sobre la faz de la tierra que no haya escuchado la palabra cuarentena. Y la palabra cuarentena son 40 días. Y bíblicamente, cuando el Señor quería que el pueblo de Israel cambiara, ¿verdad?, siempre se ajustaba el número 40. Siempre había un número que se miraba 40. ¿Verdad? No es coincidencia que estamos hablando de 40 días de la cuarentena, que el gobierno de todos los países, el gobierno mundial, está hablando de 40, cuarentena. Cuando Dios quería que el pueblo de Israel cambiara, los tenía que meter en cuarentena. Y eso es lo que pasa hoy, ¿verdad? Todas las redes sociales, la televisión, los comunicadores, las noticias, la radio, la televisión, la internet, todos los medios de comunicación no te están hablando más que de cuarentena, 40, 40, 40, 40, 40. Y bíblicamente, cuando ese número aparecía, era porque Dios hacía un cambio, ¿verdad? No de embalde, el año pasado, 2019, estuvimos hablando que este año lo íbamos a explicar, y que este año lo íbamos a decir, y que este año iban a suceder cosas que nuestros ojos nunca las habían mirado antes, ni que nuestros oídos habían escuchado algo semejante, ¿verdad? Hace una semana yo escuché a unos de mis compañeros de mi trabajo que les llegó un cheque del gobierno, porque no pueden ir al trabajo, no tienen para pagar su comida, no tienen para pagar su renta, y el gobierno lo que hizo, un cambio. En el año 2008 aproximadamente, sucedió algo similar. La gente no tenía para comer, y en vez del gobierno ayudarle a la gente pobre, le fue y le llevó el dinero a los bancos que no lo necesitaban. Y ahora está pasando lo contrario, hay un cambio. Ya comenzamos a mirar que hay un cambio, ¿verdad? Ahora, ¿qué dijo el gobierno? Ahora le vamos a dar el dinero a quien lo necesita, a la gente necesitada. Estamos esperando nosotros con anhelo. Nosotros no podemos hablar del gobierno, de política, no podemos hablar más que de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, se presta. ¿Por qué? Porque desde el más grande hasta el más chico sabe que hay un Dios que hace todas las cosas, ¿verdad? Ahora, muchos que no creían, ahora creen. Hemos mirado cómo grandes presidentes de naciones le rinden la adoración a Dios. Saben que su nación no puede ser prosperada si no está Dios de por medio. Hemos estado mirando cómo cambios grandes han comenzado a venir. Y no tan solo van a venir en lo espiritual, van a venir en lo económico, van a venir en lo político, ¿verdad? Muchos grandes personajes este año serán cambiados. O este año comenzará el cambio, ¿verdad? Porque no es coincidencia que siempre que se habla del número 40 en la Biblia, comienza un cambio. Y ahora nosotros no somos los hijos de Dios. Ahora nosotros no somos los que estamos predicando la palabra. Ahora nosotros no hemos pasado a formar parte del ejército de Dios. Ahora nosotros no estamos bajo la protección del Altísimo, como dice el Salmo 91. Amén. Ahora nosotros no somos
los que estamos llevando el Evangelio, la palabra de Dios, no hemos pasado a ser hijos de Dios, conforme el texto que nos estamos aprendiendo. La gente en estos días de pandemia, de que muchas personas están sufriendo, y hay otros que preguntan por qué Dios permite esto. Y comienzan a cuestionar a Dios. O van con los ministros, con los pastores. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Como un reproche a Dios. Como tratando de atacar a Dios. ¿Verdad? Pero la misma palabra les puede contestar en el libro de Romanos 9:20, ¿verdad? ¿Quién es el hombre para pedirle cuentas a Dios? ¿Verdad? Por eso la palabra del Señor nos da su mensaje mismo en el libro de Romanos 9:20, ¿verdad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? La palabra del Señor dice que Dios es como el alfarero en la tierra, y Él es el alfarero, ¿verdad? Más bien, Él hace un alfarero que comience a darle forma a un vaso de barro. Puede ser una cazuela, puede ser un vaso de honra, un vaso de deshonra, ¿verdad? Y si se le cae el vaso, se le quiebra, lo puede tirar, y el vaso no le va a decir nada al alfarero, ¿verdad? Porque el alfarero es el que lo está formando, el que le está dando la forma. A uno lo hace alto, a uno lo hace chaparrito, otro lo hace largo, otro lo hace angosto, otro lo hace gordito, otro lo hace flaquito. El alfarero es el que manda, el que ordena. El vaso no tiene por qué decirle: pero ¿por qué me hiciste con una orejita y al otro lo hiciste con dos orejitas a donde lo agarran? Nosotros no tenemos el derecho para decirle al alfarero que nos hizo, ¿verdad? Cuestionarlo, reclamarle. Estoy bendecido como me hizo el Señor. El Señor me hizo chaparrito, aleluya. Puedo entrar por cualquier agujerito. Aleluya, puedo ir a donde el Señor me permita, yo puedo pasar rapidito. Dirá el flaquito: pero si se trata de correr, yo corro más recio y llego más pronto, y burlo a mis enemigos que me anden tratando de agarrar, ¿verdad? Siempre le tenemos que dar gracias a Dios sin reclamarle. Señor, te doy gracias. Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Así como me hiciste, estoy contento. Pero dice el libro de Romanos 9:20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Mucha gente hoy en día que estamos pasando por esta crisis le reclama a Dios y no saben que estamos en un momento de cambio. Estamos en el año 2020, que sumado da 40. Y en la Biblia el número 40 es un número de cambio. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria. Ahora vamos a empezar a comprender lo que está pasando en este año 2020, ¿verdad? En vez de preguntarle por qué Dios, la pregunta correcta ahora en el pueblo de Dios tendría que ser no cuestionarlo y decir: ¿por qué Dios? Si nosotros estamos en el año 2020, que sumado es 40, y la Biblia dice que Jehová estuvo airado 40 años con la nación de Israel por haber murmurado contra él. El año 40 significa tiempo de cambio. Estamos viviendo una época y estamos en un proceso de cambio, y vamos a ver la mano de Dios
transformando nuestros corazones, que eso es lo que realmente el Señor está buscando en este cambio, ¿verdad? Del año 2020, que es el año 40, ¿verdad? En otras palabras, número 40. El Señor está buscando un cambio en nuestros corazones. Nos está diciendo, no estoy de acuerdo como estás viviendo. No estoy de acuerdo cómo se mueven. No estoy de acuerdo cómo actúan. Es un tiempo de cambio, 2020. Es un tiempo de cambio. Si usted mira la palabra del Señor, se manifiesta con uno de sus profetas, Jonás. Y le dice, Jonás, vas a tener que ir a Nínive. Diles que les voy a dar 40 días para que cambien. Y dice que aunque el profeta Jonás se rebeló, que aunque el profeta Jonás no quiso ir a Nínive, agarró un barco y se fue para Tarsis, de todos modos, de allá de donde se fue, la palabra dice que si te vas hasta los cuernos de la luna, de allá te va a traer, y si te metes hasta la profundidad del mar, desde allá va a mandar a esa ballena que te traiga, que te saque para afuera. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Dice que bajó hasta las profundidades del infierno y se comenzó a arrepentir. Ay, Señor quiere un cambio y yo estoy haciendo lo contrario, ¿verdad? Y que no le quedó más remedio después de que ese pez lo vomita, agarra y va a Nínive. ¿Cuántos días? ¿Qué fue? Fueron 40, otra vez se repite el número 40, el 2020, 2020, el número 40, el número de cambio. Espero que lo podamos explicar de una manera de bendición para cada uno de nosotros. Tú vas a mirar el cambio que va a comenzar este año. Muchos presidentes serán quitados. Muchos congresistas serán quitados. Muchos políticos se terminará su carrera. Grandes bancos, ¿verdad? A donde te robaban todas tus finanzas, eras un esclavo, le estabas nada más dando a ellos. Muchas cosas van a ir cambiando este tiempo en lo natural, pero lo más importante que Dios nos manda a predicar la palabra, el cambio más grande que quiere es en lo espiritual. ¿Cómo estás con Dios? A Él no le gusta cómo actúas, a Él no le gusta cómo piensas. Tiene que haber un cambio en el pueblo de Dios. Aunque tú digas, te estás metiendo en política, no, me estoy metiendo explicando exactamente lo que está pasando en el mundo, porque si no lo explico, no lo vas a poder comprender. La palabra quiere un cambio en ti, siempre buscaba un cambio en sus hijos. El Señor está enfocado en mandar un mensaje a su iglesia porque el cambio va a comenzar en la casa de Dios. El Señor me puso que hablar hace meses atrás que este año muchos pastores iban a morir, y muchos cristianos. Siempre se ha mirado eso cuando hay un cambio, siempre ha sucedido, siempre ha sucedido, siempre ha pasado. Muchos van a morir, pero muchos van a quedar de pie para glorificar, exaltar y bendecir el nombre de Dios y hacer el cambio que realmente este año el Señor va a traer para bendecir a su pueblo, a su iglesia. ¿Y qué hizo Jonás? Fue a Nínive. El pueblo entró en cuarentena. Ahora ya vas comprendiendo. Ahora vas a comenzar a ir comprendiendo por qué estás en cuarentena. ¿Por qué no puedes salir de tu casa? ¿De dónde sacaron esa palabra? ¿Qué cosa es lo que pasaba? Desde el más chico hasta el más grande.
comenzaron a ayunar y a orar. Y dice la palabra del Señor que el mismo rey, el Señor que buscaba, el rey estaba en como ahora es la política, ¿verdad? Era el que mandaba, el que ordenaba. Ahí no está metida la política. Si tú crees que no podemos hablar ni tan siquiera 0.0% de política, no estamos hablando de política, estamos hablando de las cosas, ¿verdad? Esto le dan otro nombre, ¿verdad? Pero era el mismo rey, con su ejército, con sus jinetes, ¿verdad? Con sus carros de a caballo y su gente de a caballo, ¿verdad? Todo el ejército, ¿verdad? Eso es la política, el rey, sus gobernadores. Pues te quiero decir que el rey dice que se echó cilicio sobre su cabeza, se humilló y políticamente, como político que era, dio la orden al ejército que todos, desde el más chico hasta el más grande, entraran en ayuno y que no le dieran de comer ni a los animales. Ahora tú vas a meditarlo en tu casa después de que termine el servicio y vas a decir: realmente, pastor, tenía razón. He estado leyendo el libro de Jonás y dice que ni a los animales les dieron, los pusieron en ayuno, ¿verdad? Hubo un cambio en el corazón de esos hombres, de esa ciudad, y hasta los políticos entraron en este año 2020. También te quiero decir, hasta los políticos van a entrar, los presidentes van a entrar, los gobernadores van a entrar, hasta los necios también van a entrar, los que dicen en su corazón no hay Dios, porque también están mirando que está pasando un cambio en nuestra época. Hay un cambio que está sucediendo ahora en nuestra época. El año 2020, los gnósticos también están sintiendo, también están mirando el cambio. Unos son vasos de honra y otros serán vasos de deshonra. Ahora vete meditando quiénes son los vasos de honra y quiénes son los vasos de deshonra. Si eres un gnóstico, serás un vaso de deshonra. Si eres un los lesuferianos, ¿qué tantos nombres te puedo dar? De personas que no creen en el Señor, de personas que son vasos de deshonra conforme a la palabra de Dios, y otros que son vasos de honra, que lo honran. Los masones, que no creen en el Señor Jesús, y muchos nombres que yo te puedo dar, pero no lo voy a hacer porque hemos venido a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús en esta preciosa mañana. Pero también queremos hablar algo de lo que prometimos el año pasado, de lo que íbamos a hablar. Ahora ya podemos poner el coro: ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Imagínate, Moisés sale de Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos años pasaron para que él mirara la libertad, para que él mirara y comenzara a mirar que el pueblo de Dios iba comenzando a ser libre? 40 años. La palabra del Señor nos dice que fueron 40 años para poder mirar Moisés el cambio. No es coincidencia lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Vas a mirar un cambio hasta la manera de aquí en adelante del comportamiento de las personas. Ahora los miras con una mascarita, ¿verdad? Ahora me miras con una mascarita, te miro con una mascarita. Ahora va a haber un cambio en tu manera de actuar, de vivir, fuera de lo espiritual. Vas a mirar ese cambio por donde quiera, ¿verdad? Pero el Señor no quiere ese cambio. El Señor quiere un cambio en tu persona. Quiere un cambio en tu comportamiento espiritualmente.
¿verdad? Estamos viviendo en un momento de cambio. Se ha acercado el cambio. Estamos en el 2020. Aleluya. El Salmo 95, 10, 11 dice, cuando el Señor quería que el pueblo de Israel cambiara, ¿verdad?, tenían que pasar 40 años. Y hacía el cambio. Yo te digo ese rato, cuando empezamos, te dije ese rato, cuando empezamos a predicar, ¿verdad?, que siempre que el Señor quería que el pueblo de Israel cambiara, se aparecía el año 40. Era lo que dice Salmo 95, 10 y 11. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Busca el Salmo 95 para que lo lea junto conmigo. Vamos a leer el Salmo 95 para que usted mire realmente lo que dice el Señor, para que usted mire que cuántos años fueron que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto. Salmo 95, 10 y 11. Cuando lo tenga me da un amén. El Salmo 95, 10 dice, 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Cuántos años estuvo disgustado Dios con su nación, con sus hijos? 40. ¿Y qué dice? Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Cuántos años 40. Pasaron 40 años. ¿Es coincidencia que estamos en un año de cambio? Estamos en el 2020, que sumado es 40, estamos. Ya miramos el 20, ¿verdad? Para que usted diga, hermano, pero es el año 2020. Pues el 20 significa, según la Biblia, la espera o tiempo cumplido. Se ha cumplido, ¿verdad? Jacob sirvió a Balaam por 20 años. 20 años esperó el arca de Jehová para ser llevada a Jerusalén. El dinero del rescate se le pedía a los jóvenes que cumplían 20 años para arriba, no antes. Había un cambio. A la edad de 19 años nadie podía llevar nada. Hasta los 20 años podían llevar el medio ciclo. Y Dios es justo y hace justicia. Y no decía, el más pobre tiene que llevar más, pero no tiene. El más rico tiene que traer mucho más porque tiene más. No, al rico le dijo, trae medio ciclo. Al pobre le dijo, trae medio ciclo. Para que nadie diga, no puedo, no alcanzo, no se puede. No era nada lo que Dios estaba pidiendo. Y por ese dinero que llevaban de medio ciclo, había rescate, había cambio. ¿Verdad? Así que estamos abarcando el 20 y el 40 al mismo tiempo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria. ¿Y qué dijo? 95, Salmo 95, 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblos que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Han estado 40 años conmigo y no han conocido mis caminos. ¿Cuántos años has estado con el Señor? Y todavía no sabes lo que Él quiere de ti, lo que Él espera de ti. ¿Cuántas almas le has traído al Señor? ¿Cuántas veces has salido a predicar la palabra por las calles, aunque sea allí al parque? ¿Cuántas veces has tomado la molestia para irle a tocar la puerta a tu vecina y decirle, vecina, Cristo la ama, soy cristiana, soy cristiano? Nunca. Ahora, si tú lo haces todos los días, ahora tú di siempre, porque el Señor te conoce y sabe qué haces. Yo simplemente te estoy predicando la palabra, ¿verdad? Por tanto, dice, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Qué cosa esperó el Señor? 40 años esperó a los padres y no quisieron. ¿Qué dijo? Pues
tendrá que venir un cambio, pero hasta el año 40. Todos los padres de los hijos, dice que murieron por el desierto, hasta el último que murió, el año 40, hubo un cambio. Ahora el Señor agarra a sus hijos y dice, estos sí, van a entrar a la tierra prometida. Estos, toda esa generación. Solamente los muchachos de la nueva generación como Caleb y Josué fueron los únicos. Pero hubo un cambio. Estamos en un año de cambio. Medita la palabra de Dios. Él te ama. Él quiere que cambies. ¿Verdad? Muchos están gozando. Él sabe lo que estás pensando. Muchos dicen, ya no voy a ir a la iglesia. Mejor voy a esperar que pongan las predicaciones en el YouTube o en el Facebook. ¿Verdad? Es tu decisión. ¿Verdad? Te has acomodado ahí a estar mirando la predicación por el YouTube, comiendo palomitas como si estuvieras en el cine. Esa es decisión tuya, tendrás que dar cuentas al Señor. La palabra del Señor dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Verdad? Ahora sí, ya puedes meditar en tu corazón y decir, sí, Señor, yo soy vaso de honra. Yo soy un vaso realmente de honra. Yo te quiero servir. Yo quiero estar contigo. Yo te quiero seguir glorificando. Quiero seguir levantando mis manos y seguir levantando mi rostro para arriba, esperando a ver cuándo escucho ese toque que me promete que vas a venir por mí. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo, es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Dice el libro de Números 14, 27, 35. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Verdad? Está hablando la palabra del Señor que todos los que iban en esa generación de 20 años para arriba, ¿verdad?, iban a quedar en el desierto, porque el Señor iba a esperar a sus hijos, iba a esperar el cambio. Sus hijos iban a ser los que ahora iban a alabar, iban a glorificar y iban a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? La palabra del Señor también nos habla en el libro de Génesis, cuando Noé hace una barca, una arca. Génesis 7:12 dice, y hubo una lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es otra vez coincidencia, va a decir, hermano pastor, es otra vez una coincidencia. Si tú eres un verdadero o una verdadera hija de Dios, tú sabes que no hay coincidencia. Tú sabes que no nos estamos inventando nada. Tú sabes que esa es la palabra viva de Dios, la que trae la bendición. Los vasos de honra fueron salvados en la arca y los vasos de deshonra quedaron ahogados afuera de la arca. Ahora medita en tu corazón. Dios todavía te tiene de pie cuando muchos en esta pandemia han muerto. En este momento de cambio muchos han muerto hasta este momento. ¿Verdad? Listas de pastores en todo el mundo que han perdido la vida por el coronavirus. Y muchos cristianos. ¿Por qué? Porque siempre el Señor, Él hace lo que Él quiere, ¿verdad?
Él es el ser supremo. A Él no se le discute. Él hace lo que quiere como rey que es, un rey divino. La palabra del Señor nos dice en el libro de Números 32:13, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Cuántos años? 40 años. Tiempo de cambio, ¿verdad? Imagínense cuando la lluvia comenzó a caer, 40 días. Nada más Noé y su familia estaba en la arca de salvación, y todos los animalitos que obedecieron, ¿verdad? Porque la mayor parte de los seres humanos que estaban en ese momento no quisieron saber nada de Dios, no quisieron recibir la bendición, se habían conformado, hacían lo que querían. La maldad de los hombres había llegado hasta el reino de nuestro Señor, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos mirar que hay un tiempo de cambio. La maldad de los hombres ha llegado hasta la presencia de Dios. Esto que estamos viviendo en estos momentos, esto que está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Aunque muchas personas ni tan siquiera conocen lo que está pasando, que viven en ranchos, en rancherías, incluso aquí en Estados Unidos. Gracias al Señor, que el Señor ha prometido que yo y toda mi casa seremos salvos. Y eso mismo te lo digo a ti, tú y toda tu casa serán salvos. Y quiero poner un ejemplo de uno de mis hijos que está en Michigan. Está casi pegado ahí de Nueva York. Dice que ahí no ha llegado nada. Dice que ahí no conoce casos que estén pasando ahí. Pero yo sé que Dios lo tiene seguro. Dios me tiene seguro. Dios te tiene seguro. Porque Él conoce tu corazón y Él sabe qué clase de corazón es el que tienes. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los reyes en Israel servían 40 años. Otra vez coincidencia, otra vez sale el número 40. Dios te quiere bendecir en esta hora. Que conozcas que no estás más que en un tiempo de metamorfosis, en un tiempo de cambio, en un tiempo que estuviste de espera, ya ha llegado, ¿verdad? Para el mundo el que espera desespera, pero para nosotros tenemos que esperar confiadamente en nuestro Señor Jesús, que nunca nos va a fallar. Siempre va a estar a tiempo para bendecirnos, siempre va a estar a tiempo para cuidarnos. Dice el libro de los Hechos 13:21. El apóstol Pablo, hablándole al pueblo, hablándole a los magistrados, hablándole a los gobernadores, ¿verdad? Porque él se paraba enfrente del gobernador. A él no le interesaba la política. A ti te interesa mucho la política, pero a él no le interesaba. Él iba y hablaba con hasta Roma, tuvo que viajar para ir a donde quiera. Él andaba con los gobernadores, con los hombres que tenían el poder, ¿verdad? En la política. Y él sí podía hablar, él que vaya, pero nosotros no podemos hablar, te equivocas. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El rey Saúl, ¿verdad? Por 40 años. Lo está diciendo el libro de los Hechos 13:21. Y en Primera de Reyes 2:11 dice: los días que reinó David de Israel, ya cuando murió, fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón
7 y 33 años reinó en Jerusalén. 33 y 7, ¿cuántos son? 40 años. Estamos en un año de cambio. Estamos en un año en que nosotros, el Señor quiere que abramos nuestros ojos. Nos está dejando su escritura para bendecirnos. Nos está dejando su palabra para tener nosotros conocimiento de las cosas grandes que Él hace. Este año vas a mirar cosas grandes que van a pasar tanto en lo espiritual en la iglesia como con los grandes políticos que antes seguían endrogando al pueblo. Todavía no nacen tus hijos y ya están endeudados con $60,000. Todavía no nacen tus nietos y ya tienen una deuda encima de tantos miles de dólares. Así está la esclavitud que tienen los grandes poderes ocultos. Es un tiempo de cambio. Es un tiempo donde tú vas a mirar el cambio. Tristeza me da saber que sobre mis hijos hay una deuda de 40, 50 mil dólares. Gracias a Dios que este gobierno ya no les dio el dinero a los que nos están esclavizando más. Ya no le dio el dinero a los bancos. Ahora le dio el dinero a la gente que lo necesita. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque yo no he sido llamado para hablar de política, ¿verdad? Pero estoy mirando el cambio que el Señor está haciendo. Y ese cambio lo vas a mirar tú de aquí en adelante. No importa que pase 1 año, 2 años, 3 años. Viene un cambio para adelante. Viene un cambio para adelante. Hay un cambio. Yo le doy gracias al Señor una vez más, ¿verdad? Yo quiero terminar con el libro de Jonás. Vamos a buscar el libro de Jonás, que todos lo saben. Cuando lo tenga me da un amén. Vamos a ir al libro de Jonás. Aleluya. Que Dios siempre nos dé su protección. Que nos dé siempre el Señor la salida. Cuando lo tenga me da un amén. Amén, Jonás. Aleluya. Jonás 3. Dice la palabra del Señor así. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, otra vez se vuelve a repetir ese número 40, hermano pastor, ¿será que es coincidencia? ¿Será que estamos en el 2020 y es una coincidencia? No, estás viviendo en el 2020. A Dios le ha placido que mires un cambio. A Dios le ha placido que mires el cambio que va a hacer en su casa, en su iglesia, en su santuario. Porque muchos van y se burlan, muchos van a criticar, muchos van a ver a las hermanas, muchos van con pensamientos negativos, muchos predican engaño, y al que predica la sana doctrina lo odia, no lo quieren escuchar, porque les está diciendo lo que están haciendo, lo que están pensando, lo que están mirando. Jonás tuvo que agarrar fuerzas, no sé de dónde las sacó, pero la Biblia dice que Jesús es nuestra fuerza,
Jesús es nuestra fortaleza, Jesús es nuestro escudo, Jesús es nuestra mano derecha, Jesús es nuestra sanidad, Jesús es el que nos sostiene hasta este momento. Y yo creo que a Jonás le pasó lo mismo. El Señor de los cielos lo llevaba. Ay, no puedo caminar un pasito más, otro pasito más. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, en Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. No puedo hablar, Señor. Y dice, y predicaba diciendo, ¿verdad? Aunque en su corazón, no puedo. Son más de 120,000 habitantes. Es una ciudad muy grande. ¿Cuándo voy a poder abarcar tanta gente? Pero miren lo que dice más adelante. Estoy en Jonás 3:4. Cuando lo tenga me da un amén. Amén. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Moradores de Nínive, de aquí a 40 días, dice el Señor de los ejércitos, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. No dice que creyeron a este Jonás. Dice que creyeron a Jonás. No. ¿Qué dice? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Tú estás creyendo en lo que te estoy diciendo? ¿Estás creyendo en lo que te dice el pastor? Si estás mal, cree en lo que dice Dios. Por eso tiene la palabra, léela. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, a la política, a los grandes personajes. Ahora no se puede hablar de política, pues hasta ahí llegó, hasta la política. Y se levantó de su silla presidencial, ¿verdad? O de su silla real, porque unos son presidentes, otros son reyes todavía en este tiempo, ¿verdad? Y se despojó de su vestido real y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Cuando Dios miraba que una persona hacía eso, rasgaba sus vestidos, se echaba ceniza sobre su cabeza o cilicio y se humillaba, Dios lo perdonaba, porque Dios escudriña el corazón. Porque muchos lo pueden hacer nada más para ser vistos, pero Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Te burlaste de todos los que te miraron, pero Dios que está en los cielos escudriña tu corazón y Él sabe que lo estás haciendo desde lo profundo de tu corazón. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, ya se metió en la política, y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. ¿Has oído que el presidente dijo que estábamos en cuarentena? Los gobernadores han decidido que estamos en cuarentena. Ya está la política. A ver, sin querer te metieron ya en la política. Tú que no crees en la política y que reniegas y que nadie, ningún pastor puede decir nada de política, ya estás hasta dentro de la política. No me critiques. Denle palmas al Señor mejor, dale palmas a Dios. Di, Señor, gracias. Gracias porque me estás mandando un aviso a donde nunca por mi mente pensaba, siempre estaba en contra, ¿verdad?, de la política. Ya me tienen en la política por tantos días, ¿no? ¿Verdad? No nos tienen 40, estos no nos tienen 40. Ese es el nombre ya que usan porque está en la palabra, ¿verdad? La cuarentena, ¿verdad? Pero yo te quiero seguir leyendo. Entonces el rey usó la política y les mandó a todos por mandato del rey, a sus grandes, ¿verdad? Dice sus grandes, pero cuando está hablando de sus grandes, está hablando de sus generales, sus príncipes, ¿verdad? Su ejército, diciendo, hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. 40 días, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios
fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, ¿verdad? Mejor el rey de Nínive sabía que en sus manos tenían rapiña y que se arrepintieran. ¿El por qué? Porque sabía que la palabra no la había traído más que un hombre de Dios llamado Jonás, y que era palabra viva de Dios predicada por uno de sus profetas, como si el mismo Dios, ¿verdad?, el rey de Nínive estuviera escuchando, porque esas palabras le retumbaban en su mente y le llegaban a su corazón, ¿verdad? Y metió la política y dijo a todos sus generales y todos sus príncipes y todo su ejército: van a decirle al pueblo de Nínive, vayan corriendo y díganle que van a ayunar hasta los animales. Y todo eso le agradó a Dios, porque Dios no dijo a los animales, Dios dijo a los seres humanos que se arrepientan. Los animales son diferentes a los seres humanos, pero más sin en cambio dio la orden de que los pusieran en ayuno. También ayunaron 40 días, ¿verdad? Y dice más adelante: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Nínive cuando se arrepintió? Cuando se alejó de su mal camino. Nos vamos a poner de pie. La Biblia dice que Dios los perdonó. No destruyó al pueblo de Nínive. Pero si tú miras, fueron 40, el número 40. ¿Verdad? Hubo un cambio. Estamos pasando por un cambio. Ahora estamos viviendo una metamorfosis. Ahora estamos viviendo un cambio. Ha empezado un cambio. No sé cuántos meses ni años va a durar, pero tú vas a mirar que de aquí en adelante va a haber un cambio. Y va a haber un cambio en tu vida. Y va a haber un cambio en mi vida. Y va a haber un cambio en la manera de cómo camina la iglesia principalmente. Porque es triste decirlo, pero siempre miramos en la palabra del Señor que unos morían para que los que quedaban en pie glorificaran y exaltaran el nombre del Señor con alegría y con gozo, porque los libró de la mano del enemigo. Y hemos hablado que el enemigo para nosotros puede ser una enfermedad, una pandemia como la que estamos viviendo. Nosotros nos movemos en lo espiritual, no nos movemos nada más en lo carnal. Estamos en dos reinos, en el natural y en el espiritual. Y para nosotros uno de nuestros enemigos puede ser una enfermedad, puede ser una pandemia como la que está viviendo el mundo, ¿verdad? Pero sabemos que estamos en un proceso, en un cambio. Voy a bendecir este servicio. Tú que nos has mirado en esta mañana, yo te quiero pedir, si tú tienes que arrepentirte por alguna falla que le hayas hecho a Dios, es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que digas: Señor, perdóname. Señor, siempre pensé que no había política en tu palabra. Y estamos mirando que los reyes estaban metidos en eso. Estaban los reyes haciendo mandatos como ahora lo están haciendo los gobernadores o los presidentes, ¿verdad? Que no quieren que nadie vaya sin máscara en la calle porque les pueden dar un tiquete. Es el ejército el que entra. También en aquel tiempo el ejército entró al pueblo de Nínive, ¿verdad?, para llevar el mensaje del rey y que se tenía que acatar la orden, ¿verdad? Yo te quiero decir en esta hora, si tu corazón está apartado del Señor, si tu corazón está alejado de Dios, Dios
no te quiere por lo que traes a la iglesia. Dios no te quiere los 365 años en la iglesia, porque es imposible. Dios quiere que lo alabes. Dios quiere que cambies. Dios quiere que dejes tus malos caminos. Y si te has apartado del Señor, en esta hora levanta tu mano y dile: Señor Jesús, yo reconozco, Señor, que te he fallado. Perdóname, me arrepiento. Es un año de cambio. Yo quiero cambiar en este año. Yo te prometo que este año va a ser un cambio para mi vida. Voy a vivir para ti. Voy a comenzar a vivir para ti. Exactamente, te he venido fallando, pero de aquí en adelante, Señor, estoy en el momento del cambio, en el momento de la bendición, en el momento de la protección. Aunque ya he mirado que muchos han caído, que muchos han perdido su vida, pero de aquí en adelante, Señor, yo te voy a servir. Te seguiré siendo fiel. Señor, no borres mi nombre del libro de la vida. Me llamo Julano de tal o Julana de tal. Señor, perdóname. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que todo el que confiese sus pecados le serán perdonados. En esta hora bendigo tu casa, bendigo tu familia. Reprendo toda enfermedad y toda dolencia y todo espíritu de muerte que esté rondando tu casa. Principalmente este demonio que se ha movido en estos momentos por todo el mundo, que ha traído muerte y destrucción y que tiene a todos arrinconados, tiene a todos desesperados, tiene a todos que no saben qué hacer. Pero yo en estos momentos declaro en el nombre de Jesús que Él estará protegiendo tu casa, que Él estará cuidando tu familia, que Él estará bendiciendo el fruto de tus manos. Y en esta hora yo le pido al Señor su misericordia para con mi casa, para con mi descendencia, para con mis hijos, para con mis nietos, para con mis hermanos, para con mis hermanas. Hasta este momento toda mi familia ha sido protegida, y tú dale gracias a Dios, porque hasta este momento no he conocido un caso de todos los miembros de la iglesia que no estén siendo protegidos por el Señor. Siempre vamos a estar nosotros clamándole al Dios de los cielos por todas nuestras necesidades. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, bendigo este día y bendigo a cada uno de los que miraron este servicio por la internet, y bendigo a los que están aquí en la iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaro que vuestro adversario está debajo de la planta de nuestros pies. Dele palmas al Señor, quedamos despedidos. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso Rey.